Generalmente, el primer proyecto con un nuevo lenguaje de programación es siempre Hola Mundo, porque el proyecto muestra una estructura muy sencilla. Puede buscar un sitio web con todos los proyectos de Hola Mundo o Hello World. Es cierto que un experto de un lenguaje puede hablar más de una hora generalmente. Yo podría hablar del proyecto Android Hola Mundo durante una hora, pero solo me centraré en tres cosas. Ellas son Android Manifest.xml, MainActivity.java y Activity-main.xml. Android Manifest.xml es el archivo que tiene la configuración de la aplicación y los archivos MainActivity.java y Activity-main.xml tienen el código para cada pantalla. A continuación, vamos a ver cada archivo detalladamente. Primero, hay que leer el archivo Android Manifest.xml para analizar un proyecto Android. El archivo contiene primero el componente de ejecución, información de todos los componentes para enviar y recibir intents, como mensajes entre los componentes. La etiqueta uses-sdk muestra la versión de SDK de Android. La etiqueta Application muestra las características y componentes de la aplicación. @drawable significa una carpeta de Drawable debajo de carpeta res. @string significa un archivo strings.xml que está ubicado en la carpeta debajo de values y debajo de carpeta res. El primer componente es Activity. La etiqueta IntentFilter especifica los intents que la Activity quiere recibir. MainActivity quiere recibir android.intent.action.main. Intent que inicia la aplicación. Vamos a ver MainActivity. Todos los activities están heredados de la clase android.act.activity. Casi toda interfaz de usuario se va a mencionar en el código, entonces generalmente necesita importar muchas clases de la interfaz de usuario de Android al inicio del archivo. La primera función de Activity que se ejecuta es onCreate. La primera línea de código recupera estado de ejecución anterior si hay. La segunda línea va a usar el archivo de layout para pintar la pantalla. El nombre que por defecto lleva el archivo de layout de MainActivity es activity-main.xml. El archivo procesado por Eclipse y mencionado en ARP.java como ARP.layout.activity-main. Hay dos funciones que controlan el menú. Una es onCreateOptions que crea el menú con el archivo de layout debajo de la carpeta de menú debajo de res. Fragment es un componente de pantalla debajo de Activity e introducido para tablets. Voy a explicar profundamente en otra presentación, pero la función onCreateView de Fragment es equivalente a la función onCreate de Activity. Ahora veremos ARP.java. ARP.java es un archivo generado automáticamente por Eclipse. Si hay errores en los archivos de XML, la ejecución de su aplicación fallará y no podrá ver el archivo ARP.java. Con el código de ARP.java tiene acceso a los elementos definidos en los archivos de XML.
En activity-main.xml puede ver Frame Layout o Relative Layout con TextView dependiendo de su versión de Android SDK. En mi caso veo un Frame Layout para Placeholder Fragment. El archivo de Fragment Layout define la interfaz de usuario específica. Ahora veremos fragment-main.xml. El archivo tiene una etiqueta TextView con texto Hola Mundo. En esta presentación quiero introducir Activity e Intent. Un Activity es un componente de aplicación que proporciona una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar con el fin de hacer algo. Un Intent es un objeto de mensajería que puede utilizar para solicitar una acción de otro componente de aplicación. Dos componentes básicos de Android y que la mayoría usa. Una actividad es un componente de aplicación que proporciona una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar con el fin de hacer algo. ¿Cómo crearlo? Crear Activity es complicado a mano, pero fácil con Eclipse. Debe elegir Android Activity en la ventana New de Eclipse. Voy a mostrar algunas capturas de pantalla para añadir Second Activity al proyecto Hola Mundo. Ir a la pestaña File, seleccionar New, luego nos vamos a Other, elegir Android Activity y en la siguiente ventana seleccionar Blank Activity y dar clic sobre Next. Todos los archivos de Second Activity son similares a los de Main Activity, como Hola Mundo. En Preview puede ver cambios que Eclipse va a hacer al proyecto Hola Mundo. Recomiendo ver los códigos para estudiar lo que necesita hacer y si necesita crear Activity a mano. En esta presentación voy a explicar un ejemplo. El objeto del ejemplo es hacer una aplicación simple de dos pantallas y un botón para cada pantalla y mostrar cómo Activity e Intent trabajan. Los nombres de Activity son Main Activity y Second Activity. Entonces, este ejemplo es la extensión al ejemplo anterior Hola Mundo. Para pasar de una pantalla, tenemos que poner el intent de enviar a otra pantalla. ¿Qué es Fragment? Fragmento de pantalla o grupo de interfaces de usuario introducido desde Android 3.0, que es para tablets, un nuevo nivel entre interfaces de usuario y toda la pantalla, para manejarlos en pantallas que tienen diferente tamaño. Fragment es muy importante para programación de Android y lo hablaré bastante luego. Por todos los Activity creados, ahora tiene un fragmento que se llama Placeholder Fragment, que llena la pantalla, y Placeholder Fragment usa fragment-xxx.xml, archivo de layout. En mi caso, es necesario cambiar código de fragments, pero en su ambiente no se puede ver igual al mío. En su caso, puede trabajar en Activity. La carpeta de diseño es la carpeta de layout debajo de carpeta res. Generalmente, los archivos de XML tienen el código de la interfaz de usuario y los archivos de Java tienen el código de las acciones de la interfaz de usuario. Sustituir la etiqueta TextView de Hola Mundo con el botón Button para enviar el intent. Primero, clique el texto de Hola Mundo y elimínelo. Segundo, arrastra el icono del botón a la pantalla.
Tercero, cambie el texto del botón en la ventana de Outline. Para controlar el elemento de usuario en el código, necesita dar un nombre o identificación. Puede hacerlo en ventana de Outline o en código de XML por doble clic. Eclipse generará archivo AR.java cada vez que detecta algunos cambios en los archivos de XML. AR.java permite a los archivos de Java utilizar los recursos definidos en archivos de XML. Para ver que está trabajando, puede abrir el archivo AR.java en la carpeta gen. Si ha cometido un terrible error, el archivo no se generará y obtendrá errores extraños en los archivos de Java para el uso de los recursos en el archivo AR.java. Como se puede ver, AR.id.button1 es un número. Es importante elegir un ID o nombre único en el proyecto. Ya está todo bien. Esta pantalla le muestra que sus cambios son correctos. Para ejecutar Second Activity, hacer cambios en el archivo androidmanifest.xml como el código de abajo. Esas 4 líneas deciden qué actividad se inicia con la aplicación. Hasta ahora sabe cómo añadir un elemento a la interfaz de usuario. Lo que falta es controlar en el código de Java. Los pasos generales para añadir un elemento de interfaz de usuario y añadir su controlador de eventos en el archivo de Java son los siguientes. Primero, crear un mismo tipo de variables en Java para conectarlos con XML. Por ejemplo, necesita declarar un botón para un button en XML. Segundo, para buscar el elemento de interfaz de usuario que quiere usar, necesita llamar una función que se llama view.findViewById con un ID en AR.java. Por ejemplo, nuestro botón se llama button1 y su ID es AR.id.button1. Entonces necesita añadir una línea de código. Tercero, registrar controles de eventos. Generalmente, los controles son clases y sus nombres inician con on y terminan con listener. Por ejemplo, el control del evento click se llama onClickListener. Necesita conectar los elementos de interfaz de usuario y los controles. Para ello, vamos a ver el código. En el archivo mainActivity.java necesita importar el paquete de Java para AndroidWidget.button. Puede hacerlo cuando Eclipse notifica el error cuando se usa por primera vez el botón en el código. Segundo, necesita declarar el botón. Es cierto que no necesita hacerlo aquí siempre, pero necesita escribirlo una vez. Tercero, necesita buscar y conectar el botón en archivo de layout con el botón en este archivo de Java. Generalmente no crea un nuevo objeto del botón en el código, solo conecta el objeto de layout. Ahora tiene que añadir el código del control de evento click. Quiero introducir otra interfaz de usuario que se llama Toast. La interfaz no necesita declaración en layout y puede crearlo con una línea de código de Java. Abajo se muestra una captura de pantalla. OnClickListener es una clase. Para usarlo necesita crear una instancia de OnClickListener
y escribir una función que se llama onClick. Hay varias maneras de hacer la clase, pero voy a usar esta manera porque es muy simple. Finalmente, necesita configurar la acción de cliqueo con el controlador. Ahora vamos a probar nuestra pequeña aplicación. Quiero mostrar algunas interfaces de usuario, su acción y su controlador. Para Button puede cliquear y su nombre de controlador es View.onClickListener. Para TextView generalmente no espera acción, pero puede añadir el controlador de View.onClickListener porque TextView es heredado de View. Edit Text es un cuadro de texto de entrada y puede reaccionar al cambio de texto con TextWasher. Para RadioGroup se puede detectar la selección con Unchecked Chain Listener. Un intent o intención es un objeto de mensajería que puede utilizar para solicitar una acción o enviar información a otro componente de aplicación. Generalmente, el código de intent es muy sencillo, pero juega un rol muy importante en una aplicación. Estas 4 figuras muestran ejemplos de intent. La primera se usa para mostrar otra activity. La segunda se usa para enviar un mensaje a Broadcast Receiver. El tercer ejemplo muestra cómo enviar un trabajo o cómo conectar un objeto con un servicio. Y el último ejemplo permite mostrar una pantalla que nos permitirá enviar un correo electrónico. En nuestro ejemplo, necesitamos usar el intent en los controladores del botón para cambiar las pantallas. Vamos a trabajar con otro ejemplo. Este ejemplo tiene en la interfaz gráfica de usuario un Edit Text, un Radio Group, un checkbox y un Text View en su pantalla. El objeto de este ejemplo es recibir un texto, color, negrita y pintar un texto con su información. Con este ejemplo va a aprender cómo usar las interfaces de usuario. Los botones cambiarán pantallas con intent. Cuando haga clic en el botón, el controlador va a obtener la información del texto. Va a mostrar su información con toast y la enviará a otra pantalla. Cuando la otra pantalla reciba la información del texto en forma de intent, necesitará analizar la información y pintar el texto según la información que ha recibido. Finalmente, puede responder las 3 preguntas de abajo. ¿Qué es Activity? ¿Qué es Intent? ¿Cuándo usar Activity? ¿Cuándo usar Intent? ¿Cómo crear un Activity? ¿Cómo crear un Intent? Un Activity es un componente de aplicación que proporciona una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar con el fin de hacer algo. Los 3 archivos vinculados de Activity son Layout, Activity y Fragment. Ojalá que ya sepa cuándo usarlo y cómo crearlo. Un intent o intención es un objeto de mensajería que puede utilizar para solicitar una acción o enviar información a otro componente de aplicación. Ojalá que ya sepa cuándo usarlo y cómo crearlo.